Esta noche en Lunes de Mina, el gobierno presentó el plan de reactivación económica. ¿En qué consiste el proyecto? Lo discutimos junto al viceministro de Economía, el señor Humberto Colmán. Además, Paraguay ahora. Jóvenes líderes de nuestra sociedad llevan adelante el espacio de diálogo Paraguay ahora. Conozcamos más de qué se trata. Acompáñenos a partir de este momento con ustedes, la señora Mina Feliciangeli. ¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Espero que como siempre, muy pero muy bien. Esta noche vestida como siempre también por la queridísima Tinola Borbón. Fíjense qué impresionante esta chaqueta toda bordada, color cobre y dorado. Muchísimas gracias, Tinola. Ya sabes que si quieres consultar con Tinola Borbón puedes hacerlo en Teniente Jiménez 7021, entre Capitán Bueno y Capitán Villamayor. El teléfono, que es mucho más fácil, 52 50 60, línea baja 52 50 60. Bueno, y también peinada, cuidada y mimada por las chicas y los chicos de Joseph. Ya sabes que hay un Joseph en cada barrio y que la casa central queda ahí al costado de la terminal de ómnibus, todo un imperio de la belleza. Bueno, hoy vamos a tocar dos temas. Uno económico, que tiene que ver con el plan de reactivación económica que presentó el gobierno. Vamos a hablar, bueno, por qué necesitamos reactivar la economía. Es porque la economía está, digamos, pasando por un mal momento. ¿Qué tan malo y cuáles son las características de este momento y cómo salir de esta situación? ¿Cuál es el plan? Y todo lo que conlleva ese plan, ¿verdad? Porque hasta aspecto político, porque ya tiene que pasar parte del plan por el Congreso. Entonces, vamos a hablar de esto con el viceministro de Economía, Humberto Colmán. ¿Qué tal, viceministro? ¿Cómo estás? Gracias por estar, ¿sí? Muy buenas noches, Mina. Un gusto estar en tu programa. Un saludo muy cordial a la audiencia también. Gracias. Pero para todo esto siempre Jenny nos prepara un brevísimo informe que nos da pie para el debate. ¿Qué tal, Jenny? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Mina. El placer de saludarte. A nuestro invitado, el viceministro, gracias por acompañarnos. A nuestros televidentes les decimos que, como siempre, todos los lunes pueden opinar sobre el tema que les proponemos esta noche. Ingresen a nuestras redes sociales, @MinaFTV es nuestra cuenta de Twitter, que ya aparece en pantalla, y Mina Feliciangeli es nuestra cuenta de Facebook. Quiero agradecer a la gente de Segolemba y Tinola por vestirme cada lunes. Ahora sí, vamos a este informe. El gobierno nacional pretende inyectar a la economía más de 2.300 millones de dólares. Pretende, digo, porque este proyecto aún tiene que pasar por el Congreso Nacional para ser aprobado. Veamos en qué consiste este plan de reactivación económica. El gobierno nacional presentó el plan de reactivación económica denominado Plan Ñapuá Paraguay. Incluye un paquete de medidas por más de 2.513 millones de dólares, a ser distribuidos en 3 ejes estratégicos. El primero, protección social, ingresos e integración. Serán destinados más de 465 millones de dólares. 2. Inversión pública para empleos. Se destinarán más de 1.372 millones de dólares. Y para créditos para el desarrollo, serán destinados 676 millones de dólares. Lo que se estima necesario para poder impactar fuertemente en nuestra economía, según el plan diseñado por el Ministerio de Hacienda, son otros 350 millones. O sea, mucha gente de repente yo escucho que dice vamos a volver a endeudarnos 2.500 millones de dólares. Entiendo que puede haber confusión y respeto, pero simplemente quiero aclarar que el proyecto en la reactivación, en el plan de reactivación económica, es un endeudamiento de 350 millones de dólares. Cero de ese endeudamiento va a ir para gastos rígidos, ni para pago de salarios. El plan de reactivación económica contempla unos 350 millones de dólares en deuda, que no será utilizado para gastos rígidos ni salarios. Unos 100 millones será para el Instituto de Previsión Social, 80 millones para el programa PTVO,
especialmente para ciudades de frontera. 100 millones para el MOPC, para dinamizar esta área, 40 millones para viviendas, 10 millones de dólares para el fondo ganadero y unos 20 millones de dólares para el crédito agrícola de habilitación. Bueno, a ver, si hablamos de reactivación económica, es porque no está activado y tenemos que reactivar, ¿verdad? Sí. ¿En qué sentido esta pandemia, digamos, y a lo mejor otros elementos, no solamente la pandemia, por ahí se complicó más la cosa, digamos, que la sequía, por ejemplo, ¿verdad? Pero Sí. digo, a ver, ¿cómo está nuestra economía? Por eso necesitamos reactivarla, digamos. Por ejemplo, siempre me parece a mí, yo no soy obviamente una entendida, pero yo siempre pregunto a algunos ítems de la economía para que me dé un panorama, que es, por ejemplo, el índice de consumo subió, bajó, ¿verdad? El índice de desempleo, las recaudaciones, son elementos que a mí siempre me ubican, digamos, no solamente en la macro, sino que también en la microeconomía, ¿verdad? Así es. ¿Cómo estamos en ese aspecto, viceministro? Así es, mira, hay una serie de indicadores que nos dan la pauta de que los efectos de las medidas sanitarias para contener la expansión de la pandemia han sido importantes en la economía, ¿verdad? Hay un indicador mensual de producción que publica el Banco Central que al mes de abril daba una caída del orden del 12%. Pero ¿Y qué es lo que quiere decir eso? Porque yo no sé esa el palabra. 12% inferior al año pasado. Ajá. Pero hay otros indicadores más puntuales, como por ejemplo la venta de vehículos, un 50% abajo en el mes de abril. Sí. Siempre contra el mismo mes del año pasado estoy hablando. Sí. También las ventas de las grandes tiendas, los shoppings, también están alrededor del 55%. Las compras que hacen las personas con tarjetas de créditos y débitos Sí. también registraron una caída del orden del 40% en el mes de abril. En mayo siguieron cayendo alrededor del 20%. Los últimos datos que tenemos mañana o posiblemente el miércoles vamos a tener los datos cerrados de junio, pero están mostrando cierta mejoría en las últimas semanas. O sea, abril fue el mes más crítico. Abril fue el mes con el mayor efecto negativo, Sí. que también se vio en la recaudación, como vos bien señalabas antes. Finalmente la recaudación tributaria es como un termómetro de lo que pasa con la economía también, ¿verdad? Ciertamente hay... 55 inclusive me habían dicho que cayó, ¿verdad? Así mismo, en el mes de abril fue Sí. más o menos esa la caída Sí, comparada sí. con abril del año pasado. En mayo ya la caída siguió cayendo alrededor del 30%. En junio, ya tenemos los datos de junio cerrados, está ya mejor, creció 5% con relación a junio del año pasado, pero todavía es poco y lo que dejaste recaudar en abril y mayo, una parte de eso ya no lo vas a recaudar. Ahora, espera, si por ejemplo en abril se recaudó el 55% menos y ahora en relación a, obviamente, al otro año hay un 5% más, Sí, ¿verdad? sí. Es muchísimo en el sentido, en relación al año pasado es 5% más, no más, pero ya es lo más que el año pasado. Pero Sí, de menos 55, ¿verdad? sí, A 5 por encima son 60%. así es. Creció la recaudación. Así mismo. ¿En qué? O sea, ¿cómo en tan poco tiempo hubo, digamos, tanto cambio, digamos? ¿Es porque la gente empezó a trabajar? O sea, ¿de dónde recaudaron tanto de golpe? Hay otro reporte, Mina, que algunas personas siguen muy de cerca, que es el informe de movilidad que reporta Google, el Mobility Report del Google, que muchas personas tienen hoy en día los celulares inteligentes y muchos dejan activados su GPS, entonces a partir de eso hay un reporte de movilidad. El nivel de caída en la movilidad de las personas o el de quedarse en su casa fue muy importante en abril. Pero ya eso empezó a moverse en mayo y junio especialmente, Sí, ¿verdad? sí. Y eso también se ve porque en la medida que las personas salen, realizan Gastan. compras, entonces se empieza a ver ese... Y acordate que la mitad de nuestra recaudación es el IVA, el impuesto a valor agregado, que finalmente es un impuesto a las ventas. Sí. Entonces en la medida que hay un poco más de movimiento y hay un poco más de venta, vos empezás a ver esa A recaudar recuperación. más, entiendo. Entonces todavía es poco en realidad, Mina, ¿verdad? Porque si uno toma en cuenta lo que cayó en los meses anteriores, digamos que es todavía poco el 5%, pero sí, es cierto lo que vos decís, ¿verdad? Del menos 55 al 5 son Es muchísimo, 60%, sí. En tan poco tiempo. Bien. Si tomamos como parámetro esta parte, digamos, de la recaudación, porque la recaudación tiene varias aristas, sobre todo desde el consumo hasta, Sí. bueno, pero quiere decir, porque es importante
dar una perspectiva a esta situación económica en el sentido siguiente. Sí. Si tan pronto se repuntó en la recaudación, ¿verdad? ¿Por qué hay gente tan poco optimista? Entre ellos pueden ser hasta ustedes, en el sentido que si ustedes me hablan de un plan de reactivación, ¿verdad? Sí. Con 2.500 millones de dólares, ¿verdad? Es porque estamos muy malos, si no nos van a invertir 2.500 millones de dólares. Entonces, ¿cómo se explica que no estemos tan mal según estos números que vos me estás diciendo? Pero sin embargo, vamos a tener que invertir en un plan de reactivación 2.500 millones. A ver, estamos muy mal, estamos más o menos mal, y sobre todo ese más o menos mal, porque a lo mejor estamos muy mal, pero vos me decís, mira, en 3 meses se revierte esto. O vos me decís, no, estamos mal y esto se revierte. Algunos, porque algunos entendidos de la economía hablan de que en 2 o 3 años recién la economía va a volver a la normalidad, digamos. Correcto. A ver, ¿cuál es la perspectiva? Mira, hay que decir también, Mina, que en ese 50% de caída de la recaudación que vos mencionabas en el mes de abril, una parte de eso se explica en realidad porque el mismo fisco tomó la medida de diferir el pago de los vencimientos de ese mes al mes de mayo. Sí. También se le dio la posibilidad a las personas de que fraccionen. Pero hay una parte que ya no se recupera. O sea, lo que te quiero decir es que no es todo el 55% de efecto de la situación económica. Una parte tiene que ver con las medidas que se tomó justamente para ayudar a la liquidez de las empresas, porque finalmente eso es dinero que sale del flujo de caja de la empresa para pagar impuestos. Sí, pero igual forma parte de la pandemia, por eso que se le dio. Yo creo que tenemos que ser honestos en el sentido de decir, mira, hace poco salió el informe de perspectivas de la economía mundial, que es un informe de referencia que todo el mundo lo revisa, el del Fondo Monetario Internacional, y nos da cuenta de que este año la economía mundial va a caer 5%. Los países desarrollados alrededor del 8%, en América Latina, en América del Sur 10%, algunos países como Argentina 10%, Brasil 9%. Esta va a ser aparentemente, ¿Y nosotros? o sea, de acuerdo al Fondo Monetario, menos 5, una caída de 5. Entonces, esta es la segunda peor caída de la economía de nuestra historia. Si nosotros tenemos datos más o menos desde el año 1900... Espera, la segunda... peor caída en la historia de Paraguay. Desde que tenemos datos. ¿Y cuál fue la tenemos otra? datos registrados, digamos que, y reproducidos desde el 1920 más o menos. La caída más severa fue en el año 1947, de más o menos el 13% de caída. Y esta va a ser la segunda peor caída. ¿Y qué es menos 5? Si llegara a ser lo que dice el Fondo Monetario. Por ahora, la proyección oficial que hace el Banco Central es de un menos 2,5, ¿verdad? Muy posiblemente eso se vaya a corregir. ¿Y cuánto fue en 1947? 13. 13% de caída. Pero lo que quiero decir es que uno tiene que ser honesto y decir, este va a ser uno de los peores años en la historia económica del mundo y también de Paraguay. O sea, estamos viendo todavía los efectos, Mina. Estamos viendo todavía los efectos, por ejemplo, el tema de las suspensiones temporales. Había pegado un salto a 150.000 suspensiones. Una parte de eso volvieron, pero una parte no sabemos si realmente van a volver y se van a transformar en desempleo. Sabemos que hay empresas que están cerrando. Y entonces hay un impacto que todavía va a ser importante. Lo vamos a seguir viendo en los indicadores de desempleo. Por ejemplo, todavía no sabemos cuánto es el desempleo del primer trimestre, pero todavía no vamos a ver ahí el impacto. En el desempleo del segundo trimestre sí vamos a ver cuál es el efecto. ¿Por qué en el segundo recién? Y porque fíjate vos que enero y febrero, estos datos pues se basan en encuestas, y las encuestas se toman más o menos para el primer trimestre, se toma ya por la última semana de febrero, la primera quincena de marzo. Claro, ahí todavía no vimos el efecto. Lógico. Pero ya el de segundo trimestre vas a ver de lleno el impacto. Entonces, justamente este plan de reactivación lo que viene es a buscar ayudar a la economía en ese, digamos que su recuperación de su ritmo, que tampoco es como que se apaga el motor y yo prendo y de vuelta ya estoy a 6.000 o 7.000 o 8.000 revoluciones. No, yo necesito meterle combustible, necesito también ayudarle a recuperar ese flujo de ventas, empleo, ingreso de la gente. Entonces, por eso es la lógica de este plan, ¿verdad? Ahora, de todas maneras, por ejemplo, esa cantidad de plata que se le dio a la gente, ¿verdad? ¿Cuántos millones de dólares es que, si te acordás nomás de memoria, que se le dio en Putubó y en este otro, ¿cómo se llamaba? Ñangareco. Y en Putubó, en el primer pago se alcanzó cerca de 1.160.000 y ahora en el segundo pago llegó como 1.150.000 personas. Y en plata estamos redondeando más o menos 200 millones de dólares. 200 millones de solamente dólares. Putubó. Solo Putubó, espera. Solo 100 Putubó. millones se le dio el IPS, de los cuales usó creo que
50 por ahí ya, Un ¿verdad? poco menos me parece, pero está poco alrededor, ponerle que está alrededor de los 40 a 50 millones Bueno, de vamos a poner dólares. 50 para redondear, las cifras no son exactas, ¿verdad? 250 de IPS, después Ñangarecó, ¿cuánto más o menos? Ñangarecó era menos, creo que estaba alrededor de los 30 o 40 millones de dólares. 40. Sí. Son, ahora, hasta ahora más o menos, para todo, para redondear, ¿verdad? Sí, 300 millones, para hacer la figura nomás. sí, 300 millones de dólares se puso entre mayo y junio, ¿verdad? Porque Así en mismo. julio estamos recién empezando, ¿verdad? así Es es. mucha plata en un mercado como el nuestro para el consumo solamente, ¿verdad? Sí, Porque eso se dio solo para el consumo, o sea, era inclusive estaba destinado, solamente podías usar, ni siquiera podías usar en bebidas, qué sé yo, en una bodega, a pesar que después ya se amplió un poco más. Pero digo, era para el consumo casi único de alimentos al principio, ¿verdad? sí. Entonces, a ver, ¿eso es mucho o la gente consume luego nomás Y no- esa cantidad de plata? Porque Sí. hay gente que no tenía esa plata como para irte a un supermercado y consumir. Eso habrá ayudado muchísimo, me imagino. Ayudó ¿verdad? mucho Putubó, pero también hay que decir, Mina, que nosotros tenemos una economía de 36 mil millones de dólares más o menos, te da más o menos un 3 mil millones de dólares al mes, ¿verdad? Mensual de actividad, entre ventas, ingresos, producción, todo eso, ¿verdad? Todo lo que acabas de describir es apenas un 10-15% de todo eso. Y el efecto estimado de la caída en el mes de abril es más o menos la mitad de esos 3.000. O sea, la economía más o menos cayó unos 1.600 millones de dólares solamente en abril. Entonces, es como un feroz bache que vos lo que hiciste es rellenar un poquito, pero no conseguís conseguiste tapar todo el agujero, ¿verdad? Entonces, hay una caída muy importante que estos programas ayudaron y justamente los supermercadistas me suelen escribir, algunos de ellos, preguntándome cuándo va a venir el próximo Claro, pago a de los Putibó, supermercadistas le porque vino eso bien. realmente ayudó, especialmente en los meses de abril y mayo, donde se dinamizó Claro, mucho. pero al ayudar no solamente a los supermercadistas, sino que a los que producen para los supermercados, o sea, en el sentido que Así si mismo. vos compras arroz a los arroceros, si compras Así tomate a los mismo. tomateros, ¿verdad? O Así sea, mismo. te digo Así nomás que mismo. mucha gente, digamos, algo se le movió en la economía gracias a este tipo de ayuda, Totalmente. ¿verdad? Y no solamente eso, Mina, hay otra parte que quizás algunos referentes del sector productivo te podrán hablar mucho mejor que yo, pero recordemos que las fronteras estaban cerradas, ¿verdad? Recordemos que en algún momento tuvimos un problema muy importante con el contrabando. El contrabando de una manera siguió, pero mucho menos de lo que era antes de los efectos, ¿verdad? Claro, pero Estamos- si bien sí, el contrabando obviamente habrá minorado bastante por los Sí. controles y todo esto, pero también lo que se va de acá también tuvo los mismos controles, o As- sea que tampoco pudo salir. Así mismo. ¿Verdad? Pero lo que te quería decir nada más es que hay ciertos segmentos de la producción industrial que se vieron beneficiados, ¿verdad? Sí, sí, sí. Obviamente los otros que cayeron mucho más, como Así lo que es. describíamos antes, el Claro, tema de la claro. industria de confección, por ejemplo. Es uno de los segmentos del sector industrial que cayó como 40%, ¿verdad? Y eso tiene que ver también con el cierre de frontera, porque una parte de eso va como exportación hacia la región, ¿verdad? Ajá. Ahora, ¿cuáles son? Porque si vos hablas de reactivación, como te digo, es porque nuestra economía no está bien, por eso que van no solo la nuestra, lastimosamente, en el mundo, Sí. pero digo, ¿en qué consiste el plan? Jenny nos hablaba ahí de tres ejes. ¿Cuáles son los tres ejes para explicar claramente? El primero, ¿en qué consiste? Bueno, el plan tiene, digamos que antes de los Exacto. ejes, como una base, que son las reformas institucionales que se busca aprovechar el momento para hacer esos cambios, ¿verdad? Como la ley del servicio, una nueva ley de la función pública, un nuevo sistema de compras públicas que permita, digamos que una mejor eficiencia, pero un mejor control también de los recursos. Hay otras leyes ahí, pero después vienen los pilares que vos mencionás. El primer pilar es de protección de ingresos, protección social, ese es un primer pilar muy importante. Un segundo pilar es el de las inversiones públicas y el tercer pilar es los créditos, ¿sí? En el primer caso, el de protección de ingresos, protección social, uno de los programas más importantes va a ser el de PTUO en su segunda versión, que este PTUO va a seguir buscando ayudarle a los trabajadores en su ingreso, sostener el ingreso, los empleos también de una manera, porque acá son la mayoría de los beneficiados, son los de los sectores de micro y pequeñas empresas, informales mayormente. Entonces, ese PTUO también va a buscar facilitarle el proceso de formalización a estos trabajadores y a estas empresas. Ese es un programa importante, pero ahí también hay otras medidas, como hay una agenda importante de reducción de costos para el comercio,
Algunas de esas medidas ya se anticiparon, como la baja de ciertos productos, la baja del impuesto selectivo al consumo para ciertos productos, la baja de la tasa del IVA para ciertos productos, la baja de la tasa de DINAC para ciertos productos. Eso ayuda al comercio en general, pero también al comercio fronterizo en particular. También se fortalecen los programas sociales. Aquí la intención es poder ampliar la cobertura de los programas sociales. Y esto no precisamente porque va a haber un aumento de pobreza, que probablemente va a haber un aumento de pobreza, sino también porque en estos programas sociales había una población que digamos que califica para el programa, pero no estaba siendo cubierta por el programa. Entonces la idea de poder expandir Tecopona, la idea de poder expandir adulto mayor también. Ese es el primer pilar. Ahora, este pilar, ¿verdad? El de la protección de ingresos y expandir Tecopona, expandir adultos, etcétera, etcétera. Sí. Entiendo que estamos obviamente en una situación que hay que tomar estas clases de medidas, digamos, ¿verdad? Sí. Claro, yo quisiera, a lo mejor es absolutamente inviable, porque vos sabes que, si bien, como te digo, entiendo que es una situación especial, pero lo único que no quisiera es caer en el plan económico de la Argentina, ¿verdad? Totalmente. Que la gente se acostumbre a ser subsidiada y no a trabajar, ¿verdad? Así, sí. Entonces, eso no sé cómo se puede evitar, digamos, ¿verdad? ¿Cómo podemos hacer si en vez de, te digo cualquier pavada a lo mejor, ¿verdad? Pero en vez de, te digo, invertir 300 millones de dólares dándole a cada uno 500.000 o 1 millón y pico, como se le dan normalmente, era 1.200.000, la mitad de un salario mínimo, era 1.200.000, ponele. Yo con 300 millones de dólares, no sé cuántas fábricas hago, no sé cómo te explicar, cuántos carritos de pancho para que la gente venda, no sé, hamburguesas, te digo cualquier cosa, ¿verdad? Pero yo lo que tengo miedo es que se invierta tanta cantidad de millones de dólares y deuda, ¿verdad? Sí. Para solucionarle un mes a la gente, ¿verdad? O 2, o lleguemos a 3, no importa, pero estamos gastando millones de dólares, ¿verdad? Sí. Para lo peor que hay en el universo, que es el subsidio y trabajar. Una cosa es subsidiarle para que trabaje, Claro. ¿verdad? Eso sí, o sea, yo le puedo subsidiar al tomatero, le puedo subsidiar, ¿verdad? Para Claro. darle un empujón y que siga trabajando. Pero ese que te chorree la plata como la Argentina, que es un país sin retorno, ¿verdad? Porque no sé qué hay que hacer, vas a tener que matar a la mitad de los argentinos, no sé qué podrías hacer para recuperar esa economía con la mentalidad del subsidiado, ¿verdad? ¿Cómo podemos hacer para no ser más, por favor, caer en el terror del subsidio de la Argentina? Totalmente de acuerdo, Mina. Mira, justamente esa no es la intención, hay que dejar claro. El programa PTO es un programa que busca atender una emergencia, mira, una emergencia donde hay gente que perdió su empleo o no puede salir a trabajar y de todas formas tiene gastos, tiene familia. Entonces la idea con este programa es atender esa urgencia. Este nuevo PTO se va a enfocar también en ciertos segmentos de la industria, por ejemplo en las maquilas, mira. El sector maquilador está sufriendo porque la frontera está cerrada, pero también del otro lado su principal cliente, que es Brasil, no está comprando, ¿verdad? Porque también la situación económica hasta está peor que aquí. Entonces, la idea de poder ayudarle a esas empresas también sería a través del PTO, que en la práctica sería una especie de subsidio al salario, ¿verdad? Eso en realidad a través del IPS, ¿verdad? Veía hace rato en el informe que mostraba Jenny que una parte de estos recursos del plan va a ir de vuelta a IPS para sostener el sistema de salud, pero también para sostener este tipo de programas, ¿verdad? Entonces, estos son programas... Porque de nada serviría, te pregunto, sí, ayudarle nomás directamente a las MIPYMES, por ejemplo, ¿verdad? Con créditos blandos a largo plazo, como de hecho el Banco Nacional de Fomento tiene ahora 7%, Así 12 años de gracia, más otra vez otros 12 meses, de gracia, más otros 12 meses de solamente pagar intereses y no capital, o solo capital y no intereses, no me acuerdo cómo era. No, solo intereses y no capital, ¿verdad? O sea, correcto. Hay un montón de medidas que facilitarían. ¿No es mejor ayudar en ese sentido para que la gente siga trabajando y produciendo que darle nomás la plata y que se quede sin trabajar? Y esa es una parte importante del plan. Si los números que nos mostraba antes, Jenny mostraba, son 1.300 millones de inversiones, 450 entre estos programas de apoyo al ingreso y sociales, y 680 millones de dólares son los recursos que se añadiría para los créditos, para capital de trabajo, para la inversión, para los emprendedores, para las MIPYMES.
Justamente... Pero va a llegar ese crédito, porque vos sabes bien que hay mucha queja, ¿verdad? Sí. De que el gobierno hizo un montón de pasos, trámites, pero que la plata, o sea, los préstamos no llegan. Te pregunto, ahora con el Banco Nacional de Fomento, porque hay gente que a lo mejor efectivamente en estos 2 o 3 meses dejó de pagar algunas cosas, entonces ya estarán Inforcom, no sé cómo explicar. Entonces los bancos, no te voy a dar porque vos no estás luego pagando tus deudas o lo que sea. ¿Cómo hacer para romper ese círculo, digamos? Y ahí justamente lo que vimos es que en este periodo de la pandemia, con toda la incertidumbre que tuvimos, se puso a prueba o se buscó resolver un problema estructural que venía antes de la pandemia, ¿verdad? El tema de la insuficiencia de créditos formales al sector de las MIPYMES. Pero ahora lo que se busca con este plan es que la acción directa del Estado a través de la banca pública, la banca que tiene que ser una banca de desarrollo, el BNF, pueda llegar de una manera más directa, ¿verdad? Entonces la intención es en este plan que el BNF pueda movilizar cerca de 350 a 400 millones de dólares en una primera etapa ahora en julio ya, 100 millones de dólares, ampliando las líneas que vos muy bien mencionabas, con un plazo de gracia de 2 años para el pago de capital y pagos, digamos que para devolución de capital unos 7 años más o menos. Entonces, la idea es apostar a la banca pública de primer piso, la que me llega más directamente, reconociendo que igual el Banco de Fomento todavía es pequeño en relación a todo el sistema, bancario. Pero la idea entonces es también complementar esto ajustando las cosas que ya sabemos que no funcionaron bien en el FOGAPIC, por ejemplo. Ahora ¿cómo hacer, digamos, para... Vamos al Banco Nacional de Fomento, que es algo que ustedes manejan, digamos. Obviamente los bancos privados, si bien ustedes tienen toda la facilidad, el 90% de garantía, bla, 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 ¿verdad? Sí. Ustedes son ellos los que deciden finalmente qué hacer, ¿verdad? Pero el Banco Nacional de Fomento puede ser una política del Estado, digamos, correcto, porque es del Estado, ¿verdad? ¿Cómo también determinar, ¿verdad? ¿Quién merece el crédito, ¿verdad? ¿Y quién va a sacar el crédito y que sabes bien que no va a pagar nunca? O sea, porque entonces yo me nomás también, ¿entendés? Maliciosamente, digo, ¿cómo uno sabe? Yo me voy a sacar nomás porque, bueno, 7% y mi negocio, la verdad que no voy a hacer, o sea, ya así no tengo ni una posibilidad de vender X producto durante 2 o 3 años porque eso... ¿Cómo haces para decidir si le das o no el crédito? Qué difícil es eso. Es muy difícil eso, Mina, pero yo te diría que hay momentos en la vida de un país en donde el Estado tiene que cumplir un rol, ¿verdad? Y la banca pública, este es un momento donde tiene que cumplir un rol de proveer el financiamiento que requiere la economía. Tenemos ese riesgo. La idea, por supuesto, es seguir fortaleciendo los marcos de análisis de riesgo. Tienen que hacer su análisis de riesgo y obviamente hoy es difícil pedirle a un negocio, a un pequeño productor, a una MIPYME, que me muestre su flujo de caja proyectado. No le puedo pedir un flujo de caja proyectado. A uno le están pidiendo en el sistema bancario. Claro, y por eso no consiguen el préstamo. Claro, entonces yo no le puedo pedir eso ahora a través de la banca pública. Lo que tengo que hacer es mirar cuál ha sido su historial, si tengo su historial. En función al sector en el que está. Hay ciertos sectores en realidad donde a lo mejor la cosa no está tan mala, ¿verdad? El Banco Central, con las regulaciones que quitó, lo único que sigue es hacer un análisis sectorial, ni siquiera pedirle flujo de caja, ni siquiera pedirle IPS. Entonces, es un momento donde necesitamos apostar. Bueno, pero así va a ser lo del Banco Nacional de Fomento. Así va a ser. Porque eso es importante porque muchos llaman después de decir, bueno, no logro sacar el crédito, así ¿verdad? Sí. Entonces, eso es muy importante, que eso es lo nuevo, digamos, que en realidad ya la semana pasada o antepasada. Correcto. El segundo pilar, que es lo de las inversiones públicas. Las inversiones públicas este pilar consiste en acelerar, anticipar toda aquella inversión que tiene un efecto mayor en el empleo. Estas son las obras públicas que hace el Ministerio de Obras, pero también la ANDE, y hay un componente muy importante que es viviendas. Claro, que lleva mucha mano de obra. Que lleva mucha mano de obra. Y aquí son más o menos 1.300 millones de obras en ejecución, otras nuevas que se van a lanzar con un impacto muy importante también en la calidad de vida de las personas, como por ejemplo el paso a desnivel en la terminal, ¿verdad? Esa es una obra que va a iniciar el MOPC, que va a empezar... ¿Qué paso a desnivel en la terminal? Y sería un viaducto ahí en la zona de República Argentina y Fernando de la Mora. No sabía. Sí, la idea poder justamente es, todos sabemos, ¿verdad? La congestión del tráfico que hay ahí. Todos sabemos cómo solucionó el superviaducto en esa congestión que teníamos en Madame Lynch y Aviadores, y la idea es hacer lo mismo en esa zona. Esa es una obra, por ejemplo, importante, pero también están las obras de alcantarillado. Estas son inversiones que cuentan con financiamiento, son inversiones realmente plurianuales, Mina,
que el MOPC va a acelerar ahora, tienen financiamiento, pero también están las viviendas, 40 millones de dólares para el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, tiene un plan muy importante para los segmentos de ingresos, de familias de ingresos medios principalmente, también las viviendas sociales ahí, y también en este pilar de inversión se busca relanzar las asociaciones públicas o privadas. Necesitamos, hemos visto en el proceso de la Ruta 2 y 7, que vos sabés que está en pleno proceso a través de una APP, la primera APP de nuestra historia es la Ruta 2 y 7, hemos visto que ha habido ciertos cuellos de botella, se va a mejorar la reglamentación y lanzar 3 proyectos. En realidad, digamos que fomentar 3 proyectos, porque algunos de ellos ya están en curso, como es la hidrovía a través de una iniciativa privada, que es una de las modalidades dentro de la APP, y la intención es lanzar la Ruta 1 y la Ruta Sexta para APP. La Ruta 1 ya sabemos todo que también es una ruta que tiene mucho tráfico en ciertos segmentos, sí, y la idea es poder justamente hacer APP por ciertos segmentos de esa ruta y generar esa inversión privada que va a tener su propio retorno, ¿verdad? Porque tiene flujo y se va a poder pagar con los peajes. ¿Y el tercer pilar es el financiamiento, más un poco lo que hablábamos recién del BNF, ¿verdad? Los créditos a largo plazo para las MIPYME, para los emprendedores, no es hacer más de lo mismo, es que realmente ese crédito llegue a las personas, a las familias que lo requieren. Y nosotros tenemos mucha confianza en el BNF. El BNF ha concedido hasta el momento cerca de 75 millones de dólares desde el momento que empezó la pandemia hasta ahora. Ha subido su cartera, su participación en el sistema financiero, a pesar del momento en el que estamos, ¿verdad? Porque hay que recordar que los créditos a nivel global se desaceleraron en estos últimos meses. Sin embargo, BNF al contrario, subió a 75 millones de dólares la cantidad total de crédito. Entonces, tenemos confianza que a través de la banca pública del primer piso y haciendo los ajustes que requiere el FOGAPI, al momento de las coberturas, algún esquema de compensación de riesgo para los bancos, podríamos atender esa demanda de créditos que va a haber, tenemos la confianza que va a haber conforme avanzamos con la cuarentena inteligente. Para lo cual, para este plan, que son 2.500 millones, ustedes necesitan 350 porque los otros ya tienen, por eso que necesitan ahora 350 nomás para completar, ¿verdad? ¿Es así? Sí. Y 350 millones de así dólares. Mismo. Porque este plan en sí no necesita pasar por el Parlamento. Lo que se necesita pasar por el Parlamento son los 350 millones que ustedes necesitan, ¿verdad? Sí, mira, es una buena pregunta que vos haces ahí. En realidad el plan tiene varias acciones que no necesitan del Congreso, sí, son cambios reglamentarios, como lo que ya se hizo con el selectivo, con el IVA, la tasa de INAC, que se va a reducir para el comercio. Las inversiones del MOPC no requieren ningún cambio legal ni reglamentario, pero sí, por ejemplo, nuestro nuevo programa PTU tenemos que pasar por el Congreso, porque nosotros tenemos autorización solo para 2 pagos. Ya se hicieron los 2 pagos. Pero el Congreso es el que autoriza eso. Claro, tenemos que pasar por el Congreso. A ver, porque acá hay una contradicción entre lo que me dicen algunos congresistas y lo que vos me decías en el sentido siguiente. Sí. A mí me habían dicho que en el plan de emergencia que aprobó el Congreso, ¿verdad? Sí. 1.900, 1.600, no me acuerdo, millones, ¿verdad? Sí. Más o menos que se le firmó un cheque en blanco en el sentido siguiente, de que el Ejecutivo puede ver en qué y cómo gastar, esa, siempre rendiendo cuenta, obviamente, pero ¿por qué necesitan pasar por el Congreso si ya les dio esa plata y ustedes pueden usar supuestamente donde quieren? Hay muchas cosas ahí. Fíjate, la ley de emergencia nos permitía hacer reasignaciones del presupuesto para atender la urgencia de salud, pero sí me dice precisamente, por ejemplo, en ciertos programas PTU puede hacer hasta 2 pagos nada más. Yo no puedo hacer más de 2 pagos. Eso dice Entonces, también. claro, eso dice también la ley, ¿verdad? Entonces, ahí es un ejemplo de donde necesitamos ir al Congreso. En el caso de la nueva deuda, que sería de unos 350 millones de dólares, también necesitamos la autorización del Congreso. Lo más probable es que se dice que en senadores no le van a aprobar lo de los 350, por lo menos es lo que se dice, obviamente todo puede cambiar, y que en diputados sí habría posibilidad, porque de hecho el Partido Colorado tiene mayoría, tiene 43 creo que votos, ¿verdad? ¿Cómo hacer si vamos a suponer que el Congreso termine no aprobándote? ¿Qué haces con eso, con ese pie rengo ahí de los 350 y este plan? Una buena pregunta, mira, yo lo que diría en primer lugar es que ñapu a Paraguay significa levantemos juntos a Paraguay. Y nosotros necesitamos hoy día una sociedad, una clase política unida para llevar adelante este proceso que necesita la economía en esta segunda parte del año. Ojalá que podamos atender las consultas que tiene el Congreso y estamos a plena disposición para hacerlo, responder todas las preguntas que ellos tienen sobre por qué se pide una nueva autorización, qué se hizo con los recursos. Estamos plenamente haciendo rendición de eso y lo vamos a seguir haciendo. Pero si no llegara a ocurrir eso, que es tu pregunta,
una pata muy importante del plan, digamos que lo vamos a perder porque ligado a estos 350... ¿Cuál pata? La parte que tiene que ver con el fortalecimiento de IPS, una parte del programa PTO. Eso significa que PTO nuestra intención inicial era que sea hasta por 4 meses como máximo. Esto significa que a lo mejor PTO va a ir hasta 2 meses nomás como mucho. Lo de IPS no le vamos a poder transferir los recursos que requiere. Acordate que IPS tuvo una caída del 40% de sus recaudaciones por aporte obrero patronal. Entonces son pilares muy importantes del plan. No vamos a atender una... Pero todavía ustedes no tuvieron la oportunidad de explicarles todavía al Congreso. O sea, que se puede revertir si ustedes le explican. Yo creo que sí, tenemos la confianza de que sí, porque todo esto es explicable, ¿verdad? Algunos decían, pero si todavía no ejecutan... Ahora, de todas maneras, porque bueno, vos le vas a explicar para qué va a gastar, en qué, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero el nivel de deuda que vamos a tener con esos 350, ¿verdad? Sí. Yo no entiendo obviamente si es en relación al Producto Interno Bruto, si es en relación a la reserva, en relación a qué es lo que uno mide cuando un país está de más o no endeudado. ¿Cómo es lo que se mide eso? Hay una fórmula que no me acuerdo. Claro, es lo mismo que cuando vos te vas a pedir un préstamo al banco y te dicen, bueno, ¿cuál es tu nivel de ingreso? En función a eso te calculan cuánto es la cuota máxima que vos podés pagar. Algo similar ocurre con el Estado, solo que el Estado no tiene una esperanza de vida limitada como la nuestra, está aquí probablemente hasta el infinito. Entonces el Estado puede movilizar más recursos de la deuda en niveles más altos. Generalmente se compara contra el Producto Interno Bruto o la recaudación tributaria. ¿Hasta cuánto es lo sano? ¿30%? ¿Cuánto del Producto Interno Bruto vos podés tener en deuda? No sé cómo te explico. Sí, totalmente. Nosotros estamos llegando ahora más o menos cerca del 30% con los recursos de la ley de emergencia. Con esta autorización adicional estaríamos cerrando el año seguramente alrededor del 32-33%. Pero eso es sano, 30-32%. Todavía sí, mira. ¿Cuándo es lo que se vuelve? Hay una prueba muy elocuente de esto. Mira, si vos te acordarás, Paraguay tuvo una crisis de deuda, quizás te lo hayan comentado antes a otros historiadores, allá por el año 1985 tuvimos una crisis de deuda, inicio de la década del 80, todavía en el periodo, digamos que de la dictadura, donde la deuda había superado el 50%. Situación similar ocurrió, recordarás, allá por el año 2000-2001, después de las crisis financieras, donde también hubo atrasos en el pago de la deuda. Otra vez la deuda está alrededor del 40-50%. Estamos en el 30% ahora. Tenemos todavía margen. Es cierto que ha subido la deuda, pero recordemos en qué circunstancias ocurrieron. Ocurrieron en medio de una pandemia donde eran los recursos que estaban más rápidos. Lo que yo quiero saber hasta qué punto puede subir y que no sea un caos. ¿Entendés lo que te digo? O sea, claro. Nosotros pensamos que todavía tenemos margen hasta como máximo un 40%. Hay distintas estimaciones. El FMI dice que como máximo 45%, pero quizás sea menor, ¿verdad? Ese nivel. Pero hasta ahora estamos en 30. Hasta ahora estamos en 30. Y con estos 350 llegaríamos al 32%. 33, sí, por ahí. O sea que hasta ahí todavía es razonable. Todavía es razonable, pero por supuesto que hacia adelante, en los próximos años, la intención es, este plan no es que viene concebido sin tomar en cuenta la perspectiva hacia adelante. La intención hacia adelante es tener un plan fiscal que permita de vuelta reducir el déficit fiscal, porque acordate que el déficit fiscal este año va a aumentar, porque te cayeron los ingresos por un lado, pero aumentaste el gasto con todas estas medidas de la ley de emergencia. Entonces la idea en los próximos años es bajar el déficit fiscal y por lo tanto estabilizar y si fuera posible bajar de vuelta la deuda. ¿Qué hay de cierto que se tiene para 3 meses nomás en los pagos de los sueldos de los funcionarios? Y eso no es cierto, porque bueno, hay una parte muy importante del gasto público que son los gastos rígidos, no solamente salarios, pero también pago de jubilaciones, el pago del servicio de la deuda. Eso es una buena medida, se paga con recaudación tributaria. Lo bueno es lo que decíamos al comienzo del programa hoy, que la recaudación de junio ya está 5% encima de junio del año pasado. Nosotros creemos que esto va a seguir así. Esperemos que siga así, que podamos avanzar en la cuarentena, podamos restablecer gradualmente una nueva normalidad y que la gente salga de vuelta y de vuelta se reactive ese círculo de movilidad, de venta, de ingresos, de empleo y por lo tanto eso nos va a permitir seguir recaudando lo suficiente para sostener todos estos compromisos del Estado. ¿Y cuánto de esta plata se va a ir a pagar a pago de salario? Del plan, del nuevo plan de Ñapumá Paraguay, 0 guaraníes. Gracias, viceministro. Gracias, Domingo. Bueno, hasta aquí llegó mi amor por el tema económico hoy, porque en un ratito más vamos a tener un tema, pero realmente sensacional. No conozco mucho, pero por lo que me hablaron, y espero que me terminen de convencer, porque me encanta que jóvenes realmente referentes
de la juventud puedan estar aglutinados para discutir solo justamente esto, políticas de Estado, y que se involucren. Vamos a estar con ellos en un ratito más. Bueno, me encantó cuando me enteré de Paraguay Ahora, o sea, lo que sé, ¿verdad? Ahora ellos me van a explicar a ver si es exactamente lo que me imagino, pero qué bueno que un grupo de gente joven de nuestro país esté aglutinado en torno a el debate y la discusión. Luego ya es importante, ¿verdad? Porque qué cosa que casi no se hace en este país es debatir, sobre todo debatir sobre cuestiones que tengan que ver con políticas de Estado, con cuestiones que tengan que ver realmente con la esencia de lo que tendríamos que discutir todos los paraguayos para poder cambiar realmente de fondo las cosas. Así es que van a estar con nosotros, o sea, están con nosotros y vamos a discutir sobre Paraguay Ahora, nos van a explicar el plan. Soledad Núñez, ex ministra de Senavitat, bueno, más que ex ministra de Senavitat, yo le conocía a ella como Techo, ¿verdad? Que fue lo máximo para mí. Yo no podía creer que una chica tan linda y joven esté al frente de una organización que hacía tanto. Bueno, y después como ministra también, obviamente. Y miembro también ahora, en su carácter de miembro del equipo impulsor de Paraguay Ahora. ¿Qué tal, Sole? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Mina? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Un gusto, en verdad, estar acá contigo de nuevo después de tanto tiempo. Después de tanta ausencia. Y siempre buenas y lindas memorias de la época de Techo. Sí, realmente, fue lo máximo. Federico Filártiga, periodista y miembro también del equipo impulsor de Paraguay Ahora. ¿Así, periodista o algo más querés? ¿Qué más haces? Yo soy Federico? director de un medio alternativo que se llama Cierto. Latitud 25 Sí. y bueno, y también periodista de radio, ¿verdad? Estoy en una FM a la mañana Excelente. temprano. Santiago Campos Cervera, miembro del equipo impulsor de Paraguay Ahora, pero me puso así, miembro que yo no sé qué. Sos un emprendedor, sos un Así es, parte del sector privado, también participo en varias organizaciones de la sociedad civil, me toca también ser parte del equipo nacional de estrategia país, el ENEP, y bueno, hoy parte también del grupo impulsor de esta iniciativa. Me encanta. Bueno, Jenny nos preparó un brevísimo informe para ubicarnos, ¿verdad? Y vamos a profundizar obviamente con los presentes. Sí, en un minuto les contamos en qué consiste Paraguay Ahora, pero obviamente nuestros invitados se van a explayar mejor. Veamos. Paraguay Ahora es un espacio de diálogo estratégico entre nuevas generaciones que conecta ideas y las transforma en propuestas para incidir en las políticas públicas. El espacio busca la participación de la nueva generación de paraguayos y paraguayas dentro y fuera del país para debatir a fondo sobre los desafíos de desarrollo de nuestro país y construir juntos una visión compartida del futuro ideal con herramientas y acuerdos que se transformarán en acción. El proyecto cuenta con el apoyo del Banco Mundial. Pero, ¿por qué las nuevas generaciones? La juventud es parte del presente. Es un músculo activo que representa más del 50% de la población total del Paraguay y en ese contexto, estos líderes asumen el compromiso, pensando y planificando hace un tiempo Paraguay Ahora como un proceso de diálogo inclusivo y plural en el que se construya una visión común que busca generar cambios relevantes para el país. A ver, sale bien el micrófono de Sole, por eso vinimos a ver quién lo quiere. A ver, habla un poco, Sole. Primero, te voy a preguntar a vos, entonces me dicen, si no cambiamos. Concretamente, ¿cómo surge Paraguay Ahora? O sea, ¿qué tiene que ver el Banco Mundial con esto? ¿Quién le propuso a quién? Sí, bueno, nace, digamos, de parte de un grupo impulsor con apoyo del Banco Mundial. La idea es poder juntarnos, una invitación a conversar a toda la ciudadanía paraguaya, incluso antes del momento de la pandemia. O sea, a mí en lo personal me preocupaba un Paraguay que yo veía incapaz de construir una visión colectiva que nos indique hacia dónde caminar, una ausencia contundente de espacios de diálogo, de conversación, que nos permitan encontrar ciertos acuerdos para avanzar, ¿no? Bueno, ¿y se formó cómo? O sea, te invitaron a vos, a otras personas. Exacto. Y a partir de ahí, ¿cómo sí, fue una invitación a varios jóvenes. O sea, nos encontramos ya hacia finales del año 2019. Un poco compartíamos toda esta misma preocupación de decir, bueno, Paraguay hacia dónde va, qué pueden hacer las nuevas generaciones, por qué es momento de actuar. También estábamos viviendo un momento de mucha turbulencia en la región, o sea, recordemos el estallido social en Chile,
las turbulencias, las movilizaciones también en otros países del mundo. Y bueno, la idea era poder proponer o crear un espacio, una plataforma que nos invite a dialogar, a pensar, a proyectar y un empezó futuro. con cuántos jóvenes, digamos. Y arrancamos, a ver, en los primeros, si me ayuda Santi 8. o Fede, estábamos como si unos 8 o 10, bueno, como parte del grupo impulsor, pero en verdad las primeras reuniones estamos entre 20, 25 jóvenes y hoy en día la plataforma, o sea, esta primera fase, digamos, del proceso de diálogo estratégico, somos parte alrededor de 70 jóvenes de diferentes puntos del país y también de diferentes sectores. ¿Cuál es el límite? O sea, en sentido, la idea es un limbo, si no, si una asamblea de 1 millón, obviamente no van a poder... No, la discutir idea es armar una matriz metodológica que permita hacer diferentes conversatorios con diferentes, como decía Sole, con diferentes personas de diferentes puntos del país y que ese grupo de personas pueda ir consolidándose con el tiempo. Empezamos con un grupo de entre 50 a 70 personas más o menos y la idea es que ese mismo grupo vaya teniendo diferentes espacios de conversación en base a diferentes temas, a diferentes ejes, y que ese debate se pueda ir ampliando en diferentes círculos, por así decirlo, ¿verdad? Y de jóvenes es decir, ¿de cuánto a cuánto? No, en realidad los jóvenes es básicamente una manera de poder de alguna manera delimitar el grupo etario, pero en realidad hay, por ejemplo, personas que se han manifestado su interés de formar parte de este proceso, personas de sindicatos, por ejemplo, que no precisamente forman parte de las nuevas generaciones, pero dado el interés que surgió y dado la necesidad también de incorporar todas estas voces, es como que ellos forman parte esencial de la construcción de este debate, Mina, porque yo creo que acá lo que tiene que permear es la necesidad que tenemos como país de empezar a, y bien lo decías vos, de empezar a ejercitar ese músculo de la discusión social, Mina, porque muchas de las cosas que hoy suceden en nuestro país es justamente porque la gente no participó de esos procesos de discusión, no se empoderó de esos temas y no tiene manera de dimensionar el problema en el que estamos hoy sumidos en diferentes sectores, porque no han sido parte, no han sido incluidos, la ciudadanía como tal no ha sido incluida en la discusión de esos temas, ¿verdad? Claro, y eso de empoderarse, que es una palabra un poco gastada, pero que realmente es así, digamos, ¿verdad? Si la gente no se empodera, si la gente no forma parte, ¿verdad?, del proceso de comprensión y caracterización del problema y luego de las salidas si no formas parte, pues como que es problema de otro lo tiene que solucionar y la verdad que muchas de las cosas, la mayoría de las cosas, tenemos que involucrarnos todos para que de verdad resulten en un cambio real, digamos, ¿verdad? Si no, como que se termina reproduciendo más de lo mismo. Claro, no, y aparte también un ejercicio, yo siempre digo, de tolerancia. Viste que tenemos que aprender también a ser tolerantes. Entonces el debate siempre es un ejercicio de pluralismo y de tolerancia, porque no vamos a pensar todos iguales, digamos, ¿verdad? Entonces es muy importante. Ahora, ¿hasta dónde, como te digo, se pueden incorporar más gente? O sea, hay un límite en el sentido de decir, Claro. vamos a hacerlo, o sea, hay un grupo, o sea, ¿cuál es la metodología, digamos? ¿Qué sé yo? Hasta 100, te digo cualquier cosa. Y después luego se pueden armar subgrupos. O sea, ¿cómo está estructurado para que la metodología sea ágil y que sea productiva, digamos? A ver, en primer lugar me gustaría comentarle a la audiencia que este no es una forma de incidencia inventada por nosotros, ¿verdad? En todo el mundo se conocen a los diálogos para la transformación social, en todas partes. Bueno, hay quienes dicen que en los países del primer mundo no hace falta procesos de diálogo porque las instituciones funcionan, ¿verdad? Acá la cuestión es diferente y es como que hay una sensación de que si no nos involucramos y nos dialogamos de una determinada forma, si nos sostenemos el espacio, si el espacio no es facilitado de una forma que permita que la gente participe de manera efectiva, y no haga como siempre hacemos los paraguayos, que nos vamos a un espacio y decimos lo que parece que quieren escuchar, o cuando nos vamos al coffee break, ahí contamos la verdad, pero sobre la mesa no ponemos las cosas, ¿verdad? Este espacio de alguna forma trata de poder facilitar eso de manera profesional y contundente para que los actores que hoy, estas 70 personas que comentaban Soledad y Fede, son personas que fueron seleccionadas por un grupo impulsor, que hoy ya forman parte de este grupo de 70 dialogantes que tienen probada experiencia e incidencia en diferentes ámbitos de acción, del sector privado, público, la sociedad civil, con toda la diversidad que eso implica. Este grupo de impulsores, a ver, que hay un grupo X de un número X de personas que son los impulsores y el resto, digamos, forman parte. A ver, ¿cómo es la estructura y la metodología en síntesis? Bueno, empezó el proceso de diálogo estratégico que le llamamos entre los 70 dialogantes, estas personas que comentaba Santi, empezó más o menos en el mes de mayo. O sea, llevamos como 2 meses y poquito
tocando diferentes temas desde la perspectiva que cada uno tiene, ¿verdad? Forman parte de este grupo jóvenes o representantes de las nuevas generaciones que vienen del sector privado, de la sociedad civil, del mundo rural, urbano, del interior, de la capital. Y comenzamos a hablar sobre Paraguay, ¿verdad? Que era lo que a nosotros nos unía, ¿verdad? Muchas cosas probablemente nos separen en el sentido de que divergencias van a existir en una sociedad, en una democracia, eso es rico, ¿verdad? La riqueza está también en la diversidad, pero tratamos de centrarnos en eso que nos unía de alguna manera para discutir sobre las grandes transformaciones que necesita el Paraguay. Entonces, este diálogo estratégico continúa y va a seguir entre los 70 dialogantes, son diferentes jornadas. Hoy en día la virtualidad nos obliga a hacerlo a través de una computadora y no en persona, que es como inicialmente había sido proyectado. Y hace un par de semanas lanzamos la plataforma de la iniciativa Paraguay Ahora, que es donde invitamos a todas las personas que nos están viendo hoy. Mina, te invito también a vos que puedas sumarte en www.paraguayahora.com, que uno puede ingresar a los foros de discusión sobre diferentes temas que hacen al Paraguay, ¿verdad? Educación, salud, protección y hay social. Diferentes foros. Y uno puede dejar su opinión. Uno puede también abrir un nuevo foro. De repente a mí me interesan los temas de protección a la niñez, de desnutrición en el Paraguay, y es una causa por la cual yo vengo luchando hace mucho tiempo. Entonces quiero abrir un foro, quiero invitar a toda la ciudadanía que opine sobre ese tema, entonces uno lo puede hacer, ¿verdad? Y ese foro hoy en día está abierto a toda la ciudadanía que puede ingresar, y eso va a ser sistematizado y se va a vincular también. Eso te iba a preguntar. Exacto. ¿Cómo sistematizar esto, verdad? Porque por eso le preguntaba sobre la metodología, porque cuando uno abre, ¿verdad? Esto se vuelve como que... Sí. ¿Cómo hacer para luego sintetizar todo eso y sacar? Hay un equipo de personas que está trabajando justamente en la sistematización, porque el proceso, Mina, es súper enriquecedor, porque en realidad cuando uno ve que hay mentes tan lúcidas en diferentes puntos del país, ¿verdad? Y a mí me pasó que yo no conocía, a gran parte de la gente no conocía, y me llevé una sorpresa increíble, porque decís fabulosa, qué talento y qué capital humano hay en todo el Paraguay, ¿verdad? Gente súper lúcida que eso debería es muy estar estimulante. súper estimulante. Y sobre todo algo que a mí me llamó mucho la atención es que estos procesos de alguna manera sí o sí despiertan escepticismo en la gente. Siempre está la semilla de la desconfianza, y eso es sano que suceda, Mina, porque esa semilla de la desconfianza es lo que va a generar el interés para que la gente se pueda involucrar, y siempre existen esas dudas o esas cuestiones poco claras en relación a cómo funcionan procesos como estos, y procesos como estos son complejos de por sí. Por eso que decías vos, esa distinción y ese proceso de amalgamar las opiniones, de contrarrestarlas dentro de un ambiente de respeto y de tolerancia, sobre todo, porque creo que ese es justamente el ejercicio que nos falta como sociedad, ¿verdad? Pasar por un proceso de discusión social que aporte y que reditúe en algo positivo y en algo de impacto. Hay algunos ejes que ustedes ya decidieron, temáticos, digamos, ¿verdad? Que tocar, o sea, eligen algunos en particular, son muchos ejes. A ver, en primer lugar, este proceso no se puede desentender del contexto. Entonces, algo que está presente siempre es cómo, al mismo tiempo que somos efectivos en las estrategias que den respuesta al contexto que estamos viviendo, acá hay personas de vuelta de diferentes organizaciones, instituciones del Estado, que están trabajando activamente en la respuesta a la crisis que estamos viviendo. Entonces, estamos también pensando estrategias, diseñando conversaciones en torno al futuro post-pandemia de alguna forma. Entonces, la pandemia en sí ya es un gran tema, pero la conversación está marcada sobre Paraguay, y sí ya surgen temas, obviamente, como la matriz productiva del país, surgen temas vinculados a la corrupción, la eficiencia de las instituciones del Estado, el rol de la reforma del Estado y la implicancia de la reforma de la administración pública también, el rol de la academia en un proceso de construcción de sociedad, algo que históricamente nunca ha sido muy atendido por los espacios de poder o de toma de decisiones en Paraguay, porque hay representantes de la academia, hay PhDs, hay personas de Becal que están estudiando afuera, que se conectan por la videollamada a participar. Y estamos en este momento construyendo lo que le llamamos la agenda de temas. Claro, nosotros le invitamos a la gente a la cocina, estamos cocinando, todavía no sabemos cuál va a ser la cena, pero estamos cocinando, y esa es la invitación que le hacemos a la gente. Este proceso está naciendo, está empezando a gatear, ¿verdad? Los temas estamos definiendo sobre la marcha. Sí, es importante ahí, Mina, que no hay una agenda detrás, o sea, no es que viene el proyecto Paraguay Ahora a decir, este es el futuro del Paraguay que queremos construir, este es el camino que tenemos que transitar. Como dice Santi, la invitación es a establecer ese norte, a construir esa visión colectiva que nos una a todos los paraguayos, desde la participación de todas las personas que puedan sumarse a la iniciativa. Bueno, sensacional realmente, pero continuamos, tengo que ir a una pausa. Bueno, esta discusión
aparte de hacer la agenda, de ir haciendo juntos la agenda, etcétera, tiene un principio y tiene un fin, ¿verdad? O sea, se supone que tiene un plazo para sacar conclusiones, sí o no, y cómo van a arribar a esas conclusiones, y sería ¿para qué? Simplemente para decir, bueno, hemos debatido, sabemos lo que queremos, Claro. o van a canalizar y presentar al gobierno, a quién. Claro, si bien es cierto, Mina, que el proceso de diálogo en sí mismo aporta mucho, digamos, al proceso de construcción de una democracia más sólida, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? Porque en una sociedad que está mucho más polarizada, como yo me animo a decir de mi perspectiva, al menos era el Paraguay que yo veía antes de la pandemia, ¿verdad? Un Paraguay que le costaba sentarse a la mesa, a entender cuáles son las diferencias que tenemos, a dialogar, esa tolerancia a la cual vos hablabas al principio. Entonces el diálogo de por sí como ejercicio Ya es bueno. ya es sano y es positivo. Pero al mismo tiempo nosotros reconocemos de que es muy importante pensar cómo incidir directamente también en las políticas públicas, en las políticas de Estado, en nuestra realidad. Entonces, de hecho, esa ansiedad también por la acción directa estuvo muy presente desde el inicio en las conversaciones, ¿verdad? Ahora, ¿cómo vamos a lograr esa incidencia? Es también parte del debate que hoy en día forma parte, digamos, de la agenda de discusión en el grupo. Sí, pero ¿cuál es la idea ahora? Obviamente después pueden concluir otra cosa. Sí, podría redundar en un proyecto de ley que aborde un tema particular, o podría redundar en una agenda de puntos determinados para presentarla al gobierno. Yo creo que el hecho de que se haya dado un proceso tan sano a lo largo de todos estos meses y los meses que vendrán también, yo creo que sí o sí algo positivo va a terminar resultando. Porque de todo esto que se está debatiendo y con todas las personas que están involucradas de diferentes, como te digo, de diferentes partes del país, tiene que terminar en algo positivo y que pueda manifestarse en diferentes, como te digo, de diferentes maneras. Puede ser un proyecto de ley, puede ser una iniciativa, una agenda, una agenda de puntos alineados a los ODS de las Naciones Unidas, por ejemplo, ¿verdad? O de algún mecanismo de poder incidir en política de Estado, en el en Estado, general. claro. Y hay un término, o sea, ustedes por lo menos, no sé, se pusieron Sí. un plazo. Va a ir todo, esto arrancó oficialmente en marzo con este primer grupo de dialogantes, finales de marzo, abril, mejor dicho. Lo abrimos al público la semana pasada y va a ir inicialmente hasta diciembre, necesariamente, pero con posibilidad de extenderse quizás hasta mitad del año que viene. Como te dije, este proceso está naciendo y un poco en lo que hablábamos en el corte también, ¿verdad? Esto nace ante una conversación que reconocía que hay diferentes actores que están innovando en diferentes ámbitos, desde el sector académico hasta la sociedad civil en su trabajo en determinadas poblaciones rurales, por ejemplo, en el sector privado también con todos los tipos de producción que existen en el país. Pero es como que están en compartimientos estancos, ¿verdad? Y la sensación que yo como ciudadano tengo permanentemente es que pareciera que los mismos de siempre están haciendo lo mismo de siempre y se sostienen. Y aquellos que están tratando de plantear algún tipo de cuestión que rompa con el status quo, que plantea algo diferente, están empujando la carreta, pero cada uno en direcciones diferentes, ¿verdad? Y separados por la incapacidad que tenemos de encontrarnos, de dialogar y de construir horizontes comunes, ¿verdad? Pero eso es muy importante porque estábamos hablando de lo talentosa que es la gente, de lo lúcida, que es muchísima gente que no es famosa, pero se piensa en su ámbito, ¿verdad? Claro. Sí. Pero no tiene cómo canalizar eso. Entonces, qué importante que haya una vía para canalizar. Y hay un poder que está latente, Sí, eso no sí, es menor. sí, Mira, así se es. siente en todos lados, hay un poder que está latente y que no ha encontrado espacio de canalización. Claro. Y es muy pretencioso pensar que un proyecto o una organización o un grupo de personas va a poder hacer eso, pero este proyecto está aportando a eso. Nosotros ya tenemos la sensación de que eso está pasando, ya recibimos, bueno, los participantes son testigos de esto y también la cantidad de personas que se sumó a paraguayahora.com para ser parte, Sí. enterarse, dar su voz y construir juntos estrategias de incidencia, ¿verdad? Bueno, espera, para que se entienda otra vez, porque ni a mí no me quedó claro. En el sentido, vos diste, a ver, decía otra vez, paraguayahora.com, ¿verdad? Uno ingresa ahí, se puede loguear, se crea un usuario con una contraseña, Sí. entonces ahí automáticamente ya forma parte, digamos, de la red de Paraguay Ahora. Pero esa persona, ¿verdad? Sí. Forma parte, ¿qué quiere decir? Que
de las discusiones. Se suman las discusiones y además en este segundo semestre de este año, Mina, vamos a estar impulsando como diferentes seminarios web, muchos espacios también que puedan alimentar la discusión, que puedan nutrir también con información, tenerle a panelistas de nivel local, digamos, de Paraguay sobre diferentes temas que hoy en día están interesante, captando. pero para enriquecer el debate, también es interesante tener de repente expositores, porque esos son disparadores, ¿verdad? De hecho, te cuento, Mina, que tuvimos una jornada que para mí fue una de las más ricas, donde escuchamos la experiencia de los diferentes procesos de diálogo social que se llevaron adelante en Paraguay en la era democrática. Desde Paraguay ya Ipotaba, Visión Paraguay, desde el ENEP. Y la verdad que fue súper enriquecedor escuchar esos procesos que se llevaron adelante, que sin duda han contribuido para que nuestra sociedad también madure. Y también plantearnos nosotros qué más tenemos que hacer, ¿verdad? Para que eso sea más productivo aún. ¿verdad? Exacto. ¿verdad? Y fue una de las jornadas, al menos no sé si ustedes coincidirán conmigo, pero de las más ricas que a mí me tocó estar un sábado completo. Estuvimos debatiendo, reflexionando, discutiendo sobre estos temas. Y bueno, esa es la dinámica que se vive, digamos, entre los dialogantes hoy en día que forman parte de Paraguay ahora. Claro, porque, como digo, aunque después ni siquiera llegan a conclusiones, el hecho de estar debatiendo, conociendo gente diferente, contactándose, etcétera, ya es excelente, ¿verdad? Pero ojalá se pueda eso plasmar como en pequeñas propuestas, como dice, o un proyecto de ley, o ciertas políticas de Estado en relación, qué sé yo, a la educación, al trabajo, etcétera, y que ojalá los diferentes gobiernos independientes, por eso hablamos de políticas de Estado, ¿verdad? Sí. Puedan poner en acción alguno de los algunas de las conclusiones a las que ustedes lleguen. Yo creo que el solo hecho de que la ciudadanía vea que puede existir un proceso de discusión con diferentes perfiles y que la discusión social puede ser posible con un nivel, como te digo, de respeto y de compromiso porque todos queremos aportar al país de alguna manera, ¿verdad? O sea, es absurdo pretender de que alguien no quiera colaborar con el desarrollo del país. Ahora, qué importante también es, porque el tema es, por eso que yo siempre insisto en la metodología y eso, pero tiene que ver en realidad, cuando uno elige un tema, vamos a suponer un tema que a mí me preocupa mucho en la juventud, en realidad, los adultos también, pero es el tema de las adicciones, ¿verdad? Porque eso le termina quemando el mate a muchos jóvenes que después lastimosamente van a ser improductivos probablemente toda su vida, ¿verdad? Porque muchos de esos procesos son irreversibles, ¿verdad? Y más todavía el tema combinado con una mala alimentación, etcétera. O sea, es una combinación feroz, ¿verdad? Y la pobreza, bla, bla, bueno, es casi una bomba de tiempo, ¿verdad? Y vamos a suponer que acá podemos debatir ese punto que nadie lo debate a profundidad, tanto es así que no hay ni siquiera política de Estado seria. Los psiquiatras en este país son poquísimos, salud mental, presupuesto casi cero, bueno, un montón de cosas que ni se abarca el tema, no se toca luego el tema directamente. Y es un temón, ¿verdad? Porque afecta a un porcentaje altísimo de la juventud, de todos los estratos sociales, ¿verdad? Sí. Solo que los estratos bajos se revienta mal mate porque la droga que consumen es la peor de todas, ¿verdad? Pero entonces, pues, yo lo que no entiendo es eso, por ejemplo, independientemente que vos seas colorada, liberal, comunista, lo que sea. Trasciende todo. O sea, yo no sé cómo, ¿verdad? No nos podemos poner de acuerdo, debatiendo, y vos decís, no, ¿sabes lo que vamos a hacer? Vamos a hacer talleres, tal cosa. Y yo digo, no, los talleres, ¿sabes que no funcionan? Pero por lo menos, en esto no hay un problema ideológico de por medio, ¿verdad? O sea, podemos ponernos de acuerdo. Y eso, si ustedes logran generar de que vamos a ponernos de acuerdo, no importa en lo que no estamos de acuerdo, vamos a centrarnos en lo que sí estamos de acuerdo, porque yo creo que tenemos que ser más proactivos, ¿no? Digo, no. O sea que, en serio, es un bajón muy grande si solamente remarcamos nuestras diferencias, Es como que no tenés identidad y tenés que estar remarcando todo el tiempo tu diferencia, ¿verdad? Juntate con la gente, mezclate, ensuciate, no importa que seas colorado, comunista, homosexual, negra, gorda, fea, no, o sea, todos tienen algo que aportar, ¿verdad? Y eso de, no, él es de tal partido, no. Pero lo que pasa es que el ejemplo también que nos da la clase política es como para que la ciudadanía también tenga ese recelo, esa falta de capacidad, ¿verdad? Porque la discusión política hoy se queda en una esfera de la sociedad muy superficial y encima la calidad de la discusión política es paupérrima. No hay discusión política, acá
A ver, ¿qué me das, qué te doy? ¿Qué Claro, me das, qué te doy? exacto. ¿Qué me das, qué te doy? O sea, Transaccional únicamente, claro. no hay un debate de ideas también Sí, que trascienda así es. las prácticas más cotidianas que tenemos. Pero ustedes creen que eso es posible. O sea, por ejemplo, uno centrar en el sentido de que, ¿qué es lo que qué tenemos en común? O sea, Yo estoy convencida, Mina, de que somos más en Paraguay los que nos damos cuenta que necesitamos un cambio, ¿verdad? Y esta crisis vino más que nunca a subrayar esas debilidades y a sacudirnos y a decirnos si no es ahora, ¿cuándo? ¿Verdad? Por eso también el nombre de la iniciativa, ¿verdad? Paraguay ahora, porque si no tenemos la capacidad de encontrar esos acuerdos, de construir esos acuerdos, de identificar esas convergencias que nos permitan dar pasos contundentes para adelante. Entonces, digamos, todo el proceso de evolución, de desarrollo, del progreso del Paraguay va a costar mucho más y va a ser mucho más doloroso, ¿verdad? Y estos ejercicios, estas iniciativas como la de Paraguay ahora, que ojalá se multipliquen, que sean miles más las que sucedan, Sí, que nos Paraguay, inviten a conversar, que nos inviten a encontrar esas convergencias, es lo que nos va a permitir transitar para adelante. Yo estoy convencida que sí se puede, Mina, ¿verdad? Y que vamos a tener la capacidad como ciudadanía, como ciudadanos, como ciudadanas de juntarnos y dejar esa diferencia un poco de lado y concentrarnos en lo que necesitamos tener ahí enfrente para unirnos. Yo creo que la voluntad nomás de la gente es esencial, ¿verdad? Porque para participar en este proceso uno tiene que entrar con una apertura y con una voluntad a tener que aprender a respetar la diferencia del otro, ¿verdad? Porque si uno entra con esa idea medio prepo ahí de querer instalar su visión de las cosas y carece de una capacidad de diálogo, realmente no va a poder llegar no se va a poder llegar como un colectivo a un buen puerto, ¿verdad? Claro, construir proyectos, eso, no es construir, porque, no sé, para destruir creo que todos tenemos esa capacidad de destruir, como quisiera que también tengamos esa capacidad y necesitamos de construir, esas narrativas comunes también, esas narrativas que incluyan, eso es algo que no hemos sido capaces de hacer como sociedad. Y hoy yo creo que, si bien han existido otros procesos de diálogo, este también se viene en una crisis sin precedentes en el planeta, ¿verdad? Ni un país se va a salvar solo de esta crisis, vamos a tener que pensar todos juntos en diferentes estrategias que nos permitan salir. Totalmente. Pero a la vez hay capacidades tecnológicas de llevar esto a otro nivel también. Y este proceso, este equipo está comprometido también con eso, ¿verdad? De construir narrativas que incluyan, ¿verdad? De futuros posibles. Buena atención, tengo una brevísima pausa y después hacemos un cierre. Bueno, Paraguay ahora ya tenemos una visión de lo que es y tenés 20 segundos para hacer un cierre. Bueno, invitarle a la gente a que se sume. Yo creo que la pandemia actual es el mejor ejemplo de que un problema social no puede abordarse desde una sola dimensión, desde un solo sector. Sí. Necesitamos espacios que nos encuentren y Paraguay ahora es uno de esos y le invitamos a la gente a que se sume. Muy bien. Federico Filártiga. La discusión social con buenos resultados es posible y es necesaria sobre todo, así que les invitamos a que, bueno, vean este proceso, vayan a la página web, vayan a todas las redes sociales a encontrar más información sobre Paraguay ahora que de seguro les va a interesar. Toda crisis no necesariamente se transforma en una oportunidad, Mina. Para que eso suceda hay que crear las condiciones, hay que participar, no podemos quedarnos de brazos cruzados. Ese Paraguay del futuro, ese Paraguay mejor no va a venir por añadidura, hay que trabajar y para eso tenemos que encontrarnos, conversar, dialogar, encontrar esos acuerdos que nos van a permitir avanzar como país. Bueno, me encantó tenerlos acá. Obviamente se va a repetir, le estaba diciendo que a medida que avanzan las discusiones también podemos ir reproduciéndolas en los medios de comunicación, entonces se hace aún más masivo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Mina. Bueno, ahora sí me despido hasta el próximo lunes acá por Noticias Paraguay y también Radio Monumental, porque retransmitimos obviamente por Radio Monumental. Y ya sabes que de lunes a viernes de 16 a 18, todos los días por Radio Monumental les espero. Chao, chao, buenas noches.